Tengan todos ustedes un cordial saludo, soy el doctor Ariel Bustinza y en esta ocasión revisaremos la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 desde las perspectivas más actuales posibles. Para empezar, la hiperglicemia es la característica principal de la diabetes mellitus, razón por la cual algunos autores denominan como síndrome diabético al estado de hiperglicemia, especialmente si es crónico. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, la mayoría de los investigadores coinciden con que el primer fenómeno en aparecer es la insulinoresistencia. Como la insulina permite la captación de glucosa por los tejidos, es lógico que un tejido resistente a la acción de la insulina no capte la glucosa sanguínea y se produzca hiperglicemia. Esta resistencia ocurre principalmente en los tres sitios que por fisiología captan más glucosa por acción de la insulina. Estos sitios son el tejido adiposo, el hígado y el músculo. No se conoce muy bien qué es lo que origina que estos tejidos se hagan resistentes a la insulina. Si bien se destacan los defectos en el receptor y principalmente en las vías de señalización postreceptor, las causas de estos defectos son al momento multifactoriales. El factor desencadenante más sobresaliente por mucho es el sobrepeso u obesidad del individuo, que hace que su tejido adiposo se inflame y produzca sustancias como citocinas proinflamatorias comunes y otras propias del tejido adiposo llamadas adiposinas. Estas sustancias producen en el mismo tejido adiposo y en otros sitios resistencia a la insulina. Así también, el tejido adiposo produce menos de otras adiposinas que normalmente favorecen la sensibilidad a la insulina. La insulinoresistencia en estos tres tejidos claves tiene efectos particulares por la pérdida del efecto anabólico de la insulina. En el caso del músculo, además de ser el órgano más afectado por la falta de captación de glucosa y mayor degradación de sus reservas de glucógeno, se favorece además el catabolismo proteico, liberándose más aminoácidos a la sangre. En el caso del adipocito, se favorece el catabolismo de lípidos y la falta de su captación, con el consecuente incremento de colesterol y triglicéridos en sangre, produciéndose hiperlipidemia. En el hígado, además de la mayor degradación de glucógeno, se produce un aumento de la gluconeogénesis, con la formación de más glucosa a partir de los lípidos provenientes del tejido adiposo y los aminoácidos provenientes del músculo, empeorándose así la hiperglicemia. La insulinoresistencia es un fenómeno muy particular de cada persona. Por ejemplo, existen personas que con un grado muy alto de obesidad no tienen mucha insulinoresistencia y otras con bajos grados de obesidad tienen muy alta insulinoresistencia. Las causas no son bien conocidas, aunque se sabe que el ejercicio favorece que la obesidad no genere tanta insulinoresistencia. Y por otra parte, se sabe que si la obesidad es central, genera más insulinoresistencia. Al igual que es más peligroso el incremento de grasa visceral. Ambos fenómenos se evalúan indirectamente con el índice cintura-cadera. Siendo hasta aquí tan importante la insulinoresistencia, es lógico pensar que los fármacos biguanidas como la metformina, que actúan principalmente reduciendo la insulinoresistencia y la gluconeogénesis, sean fármacos de primera elección en el tratamiento. Al inicio, la hiperglicemia causada por insulinoresistencia es compensada por mayor secreción de insulina por las células beta de los islotes del páncreas, por lo que al inicio hay hiperinsulinemia. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo de estas células origina su disfunción y acelera su muerte. Son tres factores que favorecen esto. El primer factor es la lesión de la célula beta por la misma hiperglicemia, fenómeno denominado glucotoxicidad. El segundo factor es la lesión por aumento de lípidos en sangre, fenómeno denominado lipotoxicidad. Y el tercer factor es que con la mayor secreción de insulina se libera también más del polipéptido amiloide de los islotes. Este polipéptido favorece la apoptosis de las células beta. Es de destacar que de forma fisiológica, con el incremento de la edad, se va perdiendo la capacidad de recambio de células beta, produciéndose una menor masa de estas células. Esto explica por qué es más fácil padecer diabetes con el incremento de la edad. La disfunción y muerte de las células beta va produciendo una menor producción de insulina, con la consecuente deficiencia inicialmente relativa y después absoluta de esta hormona. La disfunción de la célula beta también implica que la célula beta se hace menos sensible a la glucosa. Esto es producto de la hiperglucemia crónica, que acaba desensibilizando a la célula beta. Aunque esto no aplica a otras sustancias que también son estimulantes de la secreción de la insulina, como ciertos aminoácidos.
Esta es la razón por la que hay ciertos alimentos ricos en particulares aminoácidos que favorecen una mejor secreción de insulina en el diabético. Aprovechando ello, hay fármacos también como las sulfonilureas que favorecen una mejor secreción de insulina. Hasta aquí, igualmente la velocidad del deterioro anatómico y funcional de las células beta es muy variable de persona en persona, siendo por ejemplo el deterioro más rápido en personas del sur y oriente de Asia, en tanto por ejemplo el latino suele tener más resistencia tisular a la insulina que un deterioro de células beta. A estos 4 elementos se suman otros 4 que en su conjunto se denominan octeto ominoso de la diabetes. El primero de estos factores es la inadecuada producción de 2 hormonas producidas por el intestino denominadas incretinas. Estas hormonas se secretan en respuesta a la ingesta de muchos alimentos. Estas 2 hormonas son el péptido tipo glucagón 1, abreviado GLP-1, y el péptido inhibidor gástrico, abreviado GIP. Las incretinas favorecen la sensibilidad a la insulina y favorecen una adecuada secreción de la misma, por lo que su deficiencia contribuye a la insulinoresistencia y a la disfunción de células beta ya explicados. Al momento, se desconoce la causa de la menor secreción de incretinas, aunque destaca que los estados de mayor actividad alfa-adrenérgica crónicos, como por ejemplo el producto del estrés psicológico crónico, favorecen la menor secreción de incretinas. Y por otra parte, modificaciones del tubo digestivo por una dieta inadecuada, como en el caso de la obesidad mórbida, podrían ser otra causa, debido a que se observa mejor secreción de incretinas posterior a las cirugías bariátricas. Al momento, los análogos de las incretinas son tratamientos de la diabetes, así como también el uso de inhibidores de la enzima que degradan las incretinas, denominada DPP4. El siguiente factor del octeto es la disfunción de las células alfa de los islotes del páncreas, las cuales secretan más glucagón de lo normal. Y dado que los efectos del glucagón son opuestos a los de la insulina, se produce, lógicamente, hiperglicemia. Al momento, se cree que la causa de la mayor secreción de glucagón es la menor cantidad de la incretina GLP-1, debido a que normalmente el GLP-1 inhibe la secreción del glucagón con las comidas y también debido a que los fármacos análogos de la GLP-1 eliminan este exceso de glucagón. El siguiente factor del octeto es la mayor reabsorción de glucosa urinaria a nivel renal, a cargo principalmente del transportador sodio-glucosa 2, abreviado SGLT2. Se desconoce la causa, aunque se cree que la exposición del riñón a hiperglucemias crónicas genera mayor actividad de la proteína, que a la larga aumenta su expresión genética. Actualmente se están utilizando inhibidores de este transportador como un nuevo tratamiento con muy buenos resultados clínicos. El último elemento del octeto es la insulinoresistencia en hipotálamo y su disfunción, a nivel de los centros del control del hambre, saciedad y balance energético. Se desconoce la causa, sin embargo, es bien conocido que se produce un grado leve de inflamación en el hipotálamo, probablemente porque algunos de estos centros son sitios sin base hematoencefálica, que son muy sensibles a la glucemia y lípidos en sangre, mismos que están elevados en la diabetes y como vimos tienen efecto tóxico en las células beta y probablemente también tengan un efecto tóxico en las neuronas del hipotálamo, originando la inflamación hipotalámica. Actualmente hay más factores en la patogenia. Inicialmente se describen otros 4, por lo que el octeto pasó a denominarse la docena sucia de la diabetes. Estos 4 factores vienen del torrente sanguíneo. El primero es una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como la mayor resistencia vascular, debido a que los componentes de este sistema, en particular la angiotensina 2, favorecen la insulinoresistencia. Es por eso que en los pacientes hipertensos, al tener usualmente mayor actividad de este sistema, tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Otro nexo importante es que la hipertensión produce más estrés oxidativo e inflamación, generando así mayor insulinoresistencia. El segundo factor es una mayor cantidad de dopamina, que en los animales se ha visto se produce de forma adaptativa al estrés, producto del ayuno crónico en la migración. Sin embargo, se produce también en el ser humano probablemente por estrés crónico. El tercer factor es una menor cantidad de vitamina D, puesto que esta vitamina tiene un efecto antiinflamatorio y sensibilizador a la insulina, asociándose su deficiencia a mayor prevalencia de síndrome metabólico, obesidad, hipertensión y diabetes.
El cuarto factor es la menor cantidad de testosterona en sangre, que explica por qué los estados de hipogonadismo se asocian a diabetes en el caso del varón, siendo también interesante destacar que la diabetes afecta más a mujeres que a hombres. Actualmente se están añadiendo más factores, entre los cuales se destacan el incremento de la serotonina de intestino, que sirve como mecanismo adaptativo en el ayuno para elevar la glucemia y que estaría anormalmente elevado en la diabetes. Así también se destacan el incremento de hierro, que en presencia de aumento de citocinas sería un mediador de la lesión de las células beta. Hasta este punto, un factor muy importante que no se debe de olvidar es que un incremento de las hormonas contrarreguladoras incrementa la hiperglicemia, porque éstas generan fisiológicamente mayor resistencia a la insulina. De entre estas hormonas, la noradrenalina, adrenalina y el cortisol son las principalmente liberadas durante periodos de estrés agudo, como en las infecciones, o en periodos de estrés crónico como la depresión o ansiedad. Es por eso que estos estados de estrés del organismo tienden a afectar más severamente al diabético e incrementan la hiperglicemia y sus consecuencias. Es más, dado que las citocinas producto de la inflamación tienen un efecto directamente estimulador de la insulinoresistencia, es natural que los estados de inflamación intensos, como las infecciones agudas, sean los principales desencadenadores de las complicaciones agudas y severas de la diabetes, como la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar diabético. Además de que en estas situaciones la secreción de hormonas contrarreguladoras es mayor. Actualmente, en presencia de estas complicaciones graves en un paciente diabético, se debe de pensar en la presencia de una infección hasta que se demuestre lo contrario. Dado que también los estados de inflamación crónica como la obesidad y la hipertensión generan este incremento de citocinas y un mayor riesgo de diabetes, es cada vez más claro que la inflamación contribuye de manera independiente a la génesis de la hiperglicemia, aumentando la insulinoresistencia. Actualmente, la acelerada muerte de células beta estaría cada vez más ligado a citocinas proinflamatorias y estrés oxidativo, y esto explicaría por qué muchos nutracéuticos antiinflamatorios y antioxidantes, como por ejemplo el propóleo, tendrían muy buenos resultados, muy buenos efectos en el paciente diabético en los ensayos clínicos. Por último, factores externos como la microbiota están asociados a la diabetes. Particulares patrones de microbiota intestinal favorecen estados proinflamatorios, mayor absorción de algunos nutrientes más que de otros y mayor producción y absorción de sustancias diabetógenas desde el intestino, por lo que es lógico que los probióticos sean prometedores en el tratamiento de forma complementaria. Y, por otra parte, determinados tóxicos como el bisfenol A, la tributilina o el DDT, presentes en las industrias de plásticos o aerosoles, se han asociado también a efectos diabetógenos y obesógenos. Recordar que dado que la genética ha de influir en cada uno de estos procesos, es obvio que la herencia genética juega un rol en la diabetes tipo 2, siendo considerada esta enfermedad una enfermedad poligénica, por ser la presencia de varias combinaciones de genes más que de uno en particular, factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Recordar también que la epigenética, considerada como tal la influencia del ambiente en los genes, se ha visto muy importante en esta enfermedad, pues, por ejemplo, una misma mujer puede tener solo a algunos de sus hijos con mayor riesgo de diabetes, porque en esos embarazos tenía obesidad u otros factores diabetogénicos que no estaban presentes en sus otros embarazos, y ese mayor riesgo heredado en algunos de sus hijos podría pasar a futuras generaciones. Bien, esa sería una perspectiva actual. Hemos tratado de simplificar lo complejo y espero les haya sido útil para entender mejor esta enfermedad tan prevalente e importante. Espero les haya sido útil y muchísimas gracias por su atención.